Saludos, comunidad de Oberon. ¿Cómo están? ¿Preparados para un nuevo video de historias que ocurrieron en Nuevo León? Escriban en los comentarios y también dejen sugerencias de historias que les gusten, porque ustedes son la razón por la que estamos aquí. Prepárense, porque comenzamos ya. Me llamo Joel. Tengo 23 años y nací en Linares, un pueblo tranquilo del sur de Nuevo León, rodeado de cerros y aire caliente que huele a leña y tortillas recién hechas. Vivo con mis padres y mi hermano menor, Javier, en una casa sencilla de paredes color crema, donde el sonido de una guitarra siempre ha formado parte del ambiente. Mi padre es albañil, mi madre vende tamales por las mañanas en el mercado, y yo tocaba en bares, plazas o donde alguien quiera escuchar. A veces pienso que todo comenzó de la manera más simple, sin señales evidentes de lo que vendría después. Era un domingo caluroso en Linares, y el sol caía con ese brillo seco que hace que el aire parezca temblar sobre las calles empedradas. Caminaba por el mercado, buscando un juego de cuerdas nuevas para mi guitarra. Entre los puestos de fruta, ropa usada y viejos discos de vinil, había una mesa repleta de partituras amarillentas, cubiertas de polvo y olor a papel guardado por años. Siempre me ha gustado revolver entre esas cosas. Hay algo en los objetos antiguos que me hace sentir que aún guardan ecos de quienes los tocaron antes. Fue ahí donde la vi. Una hoja doblada en 4, con una escritura elegante, casi gótica. El título apenas se alcanzaba a leer: La balada del silencio. Abajo, una fecha escrita con tinta azul desteñida, 1952. El hombre que atendía el puesto era un anciano de ojos claros, con una voz tan áspera que parecía raspar el aire. Me dijo que esa partitura venía de una casa vieja cerca del río Pablillo, una casa que había pertenecido a una maestra de música que murió sola hace muchos años. No supe por qué, pero esas palabras me provocaron un escalofrío leve, como si una brisa helada me rozara el cuello en pleno mediodía. Aún así la compré. Esa noche, al llegar a casa, la extendí sobre la mesa del comedor. Mis padres ya dormían, solo se oía el zumbido de los grillos y el lejano paso de un tren. Encendí una lámpara pequeña y tomé la guitarra. Las notas de la balada del silencio eran extrañas, llenas de pausas irregulares, con una estructura que no se parecía a nada que hubiera tocado antes. Aún así, me dejé llevar por la curiosidad. Desde el primer acorde, sentí algo distinto. No era solo la melodía, era el aire mismo. Parecía más denso, más frío, como si el sonido hubiera absorbido el calor del cuarto. Seguí tocando, hipnotizado, sin entender por qué esa sensación me inquietaba tanto. Cuando terminé, el silencio que quedó después fue casi insoportable. Durante los días siguientes no pude sacarme la melodía de la cabeza. Cada vez que intentaba practicar otra cosa, mis manos terminaban buscando las mismas notas. Mis padres, desde la cocina, me pedían que tocara algo más alegre. Decían que esa canción tenía un tono triste, casi fúnebre. Mi hermano Javier se burlaba, diciendo que parecía música de velorio. Yo me reía, pero por dentro sentía una especie de necesidad que no sabía explicar. Empecé a tocarla una y otra vez, como si algo me empujara a hacerlo. Cada repetición me hacía sentir más cómodo, aunque al mismo tiempo más cansado. Había noches en que, mientras practicaba, creía oír un suspiro entre los acordes, apenas perceptible, como si alguien respirara cerca de mí. Pero cuando me detenía, el sonido desaparecía. Esa obsesión creció rápido. Dejé de salir con mis amigos. Pasaba las tardes enteras encerrado en el cuarto, afinando el instrumento, repasando cada compás. Había momentos en que la guitarra vibraba sola, incluso cuando no la tocaba. Quise pensar que era el eco del sonido rebotando en las paredes, pero en el fondo sabía que no era eso. Recuerdo haber soñado una noche con un escenario vacío, iluminado por una luz blanca que no venía de ningún lugar. En el centro, mi guitarra reposaba en el suelo, y una figura femenina, sin rostro,
Solo una sombra blanca me observaba en silencio. Me desperté con las manos adoloridas, como si hubiera estado tocando mientras dormía. Aun con ese miedo que empezaba a crecer dentro de mí, decidí incluir la balada del silencio en mi próxima presentación en el bar La Herradura, donde solía tocar los viernes por la noche. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que debía hacerlo. Era como si la canción no me perteneciera, como si yo fuera solo el medio a través del cual debía ser escuchada otra vez. Y así, con esa mezcla de curiosidad y ansiedad que no supe controlar, comenzó todo lo que después me cambiaría la vida. La primera vez que toqué la balada del silencio en público fue un viernes por la noche, en el bar La Herradura. Ese lugar de luces cálidas, mesas de madera y olor a cerveza mezclado con fritura. Era un sitio pequeño, frecuentado por la misma gente de siempre, camioneros, estudiantes, algún turista perdido. Yo solía tocar ahí cada semana, con un repertorio de rancheras, boleros y canciones viejas que la gente pedía entre risas y tragos. Aquella noche no tenía planeado hacer nada diferente, pero llevaba la partitura doblada en el bolsillo, como si una voz dentro de mí me dijera que debía tocarla. Empecé con las canciones de siempre. Todo parecía normal. Algunos coreaban, otros golpeaban la mesa marcando el ritmo. Pero cuando anuncié que tocaría una pieza especial que había encontrado, el murmullo del lugar bajó un poco, como si el ambiente se contuviera por un segundo. Apenas rasgué el primer acorde, sentí un cambio en el aire. No fue algo que se pudiera ver, sino más bien percibir. Una ligera presión en el pecho, una sensación de vacío que se extendía desde el escenario hacia las mesas. A medida que la melodía avanzaba, el bar fue quedando en un silencio imposible. Nadie hablaba, nadie se movía. Incluso los ventiladores del techo parecían haberse detenido. Pude notar el aliento frío que escapaba de mi boca al respirar. Los ojos de la gente estaban fijos en mí, pero no con atención, sino con algo parecido al miedo. Cuando terminé, nadie aplaudió. Solo hubo silencio, un silencio tan espeso que parecía tener peso propio. Bajé del escenario sin entender qué había pasado. Algunos me miraban como si no supieran quién era. Un hombre se levantó despacio y salió sin decir nada. Otros solo bajaron la vista, incómodos. En el fondo del bar, una mujer me hizo una seña con la cabeza, como si quisiera advertirme algo, pero no se acercó. Esa noche regresé a casa con un mal presentimiento que no supe poner en palabras. Durante los días siguientes el frío persistió. No un frío físico, sino uno que parecía habitar dentro de mí. En mi cuarto, el aire se sentía más pesado, y cada vez que veía la guitarra apoyada junto a la pared, me invadía un escalofrío. Traté de tocar otras canciones, pero el sonido salía distorsionado, como si las cuerdas se desafinaran solas. Mi padre entró una tarde a preguntarme por qué la música sonaba tan apagada. No supe qué responder. Comencé a notar cosas extrañas. Por las noches, cuando todos dormían, escuchaba la melodía en susurros, como si alguien la tocara en la distancia. A veces provenía del patio, otras del techo. Una madrugada, al acercarme a la ventana, juraría haber visto una silueta femenina parada junto al naranjo, inmóvil, mirando hacia la casa. Cerré las cortinas de golpe, tratando de convencerme de que era solo una sombra. Intenté mantenerme ocupado tocando en otros lugares, en el Parque Zaragoza, por ejemplo, donde la gente suele reunirse los domingos por la tarde. Pero cada vez que intentaba interpretar la balada del silencio, el mismo fenómeno ocurría. El bullicio se apagaba, los niños dejaban de correr, los perros enmudecían. El silencio se extendía como una marea invisible, envolviéndolo todo. Cuando terminaba, la sensación de vacío en el pecho era tan intensa que necesitaba sentarme. Una noche soñé de nuevo con la figura sin rostro. Esta vez estaba más cerca, a unos pocos pasos de mí. Podía sentir su respiración, suave pero constante, como si esperara algo.
En el sueño, mis manos se movían solas, tocando la canción una y otra vez. Cuando intentaba detenerme, el dolor en los dedos se volvía insoportable. Desperté empapado en sudor, con la guitarra apoyada sobre mi regazo, las cuerdas vibrando solas en la oscuridad. Empecé a evitar tocar, pero no podía escapar del sonido. En mi cabeza, la melodía se repetía sin descanso, incluso mientras comía o hablaba con mi madre. Todo lo demás empezó a perder color. La comida no tenía sabor, las risas de mi hermano sonaban lejanas. Me sentía desconectado de todo, como si una parte de mí se estuviera desvaneciendo poco a poco. Una tarde, mientras limpiaba la guitarra, escuché un leve golpe en la puerta del cuarto. Nadie estaba allí, solo el aire quieto y ese silencio espeso que ya se había vuelto parte de mi vida. Entonces lo entendí. La balada del silencio no era solo una canción, era algo más, algo que había estado esperando ser escuchado de nuevo, y aunque no quería admitirlo, sabía que no había terminado conmigo. Pasaron los días, y la obsesión se volvió insoportable. Dejé de dormir bien, de comer, de hablar con mi familia. Todo giraba en torno a esa melodía. Mi madre me decía que parecía enfermo, que tenía los ojos hundidos y las manos temblorosas. Mi padre me sugería descansar de la guitarra, pero no podía. Sentía que si no tocaba la balada del silencio, algo dentro de mí se quebraría. Las noches eran las peores. La mujer sin rostro ya no aparecía solo en mis sueños. Empecé a verla en los reflejos de los vidrios, en las sombras del pasillo, incluso en el brillo del metal de las cuerdas. A veces, al cerrar los ojos, la escuchaba respirar junto a mi oído, como si estuviera esperando que retomara la canción. La sensación de su presencia se volvió constante, una presión helada en la nuca que me acompañaba a todas partes. Intenté tocar otras canciones, pero la guitarra se rehusaba, literalmente. Las cuerdas se desafinaban solas, los acordes sonaban distorsionados, imposibles de afinar. Una vez incluso cambié las cuerdas, convencido de que era solo un problema técnico, pero al intentar tocar algo distinto, se rompió la primera cuerda como si alguien la hubiera cortado con un cuchillo. Fue ahí cuando entendí que la balada del silencio no quería ser olvidada. Recibí una invitación para tocar nuevamente en el bar La Herradura, y aunque todo en mí decía que no debía ir, acepté. Era como si una fuerza ajena decidiera por mí. Esa tarde, mientras afinaba, el aire en el cuarto se volvió gélido. Mi hermano Javier me preguntó si tenía frío. Le respondí que no, pero por dentro temblaba. Cuando guardé la guitarra en su funda, sentí que algo respiraba desde adentro. Llegó la noche del evento. El bar estaba más lleno de lo habitual, y las luces parecían más débiles, como si alguien las hubiera cubierto con un velo. Empecé con canciones conocidas, tratando de evitar lo inevitable, pero las cuerdas parecían negarse a responder. Los acordes se deslizaban solos hacia la melodía de la balada del silencio. No pude resistirme. Era como si mis manos no me pertenecieran. En cuanto sonó el primer acorde, el ambiente cambió. La temperatura bajó bruscamente. Las conversaciones cesaron una por una, hasta que solo quedaba mi voz y el rasgueo suave del violón. A medida que avanzaba, la luz de las lámparas titilaba. Pude ver, entre el público, la misma mujer sin rostro, sentada al fondo, con las manos apoyadas sobre la mesa, inmóvil. No sé cuánto tiempo toqué. Todo se volvió una especie de trance. Sentía que algo se me escapaba, que cada nota me vaciaba por dentro. El último sonido se desvaneció como un suspiro, y entonces todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba tirado detrás del escenario. El bar estaba vacío, las luces apagadas. Solo quedaban algunas botellas en las mesas y un olor a humo viejo. No recordaba nada de lo que había pasado. Mi ropa estaba húmeda, y mi guitarra, apoyada junto a mí, tenía las cuerdas tensas, como si acabaran de ser tocadas. Afuera, el aire estaba helado, a pesar de que era pleno verano. Volví a casa confundido, con la mente en blanco.
Mi madre me preguntó qué había pasado, pero no supe qué decir. Me dolía la cabeza y tenía las manos entumecidas. Dormí casi todo el día siguiente, aunque los sueños no me dejaron descansar. En ellos, la mujer sin rostro se acercaba cada vez más, hasta que sentía su aliento rozándome la piel. 2 días después, una muchacha del bar me escribió. Dijo que había grabado mi presentación y que debía ver el video. Me lo envió por mensaje. Cuando lo abrí, el corazón se me detuvo. La imagen mostraba claramente que estaba tocando, que mis manos se movían, pero no había sonido, ni un solo acorde. El público aparecía inmóvil, los rostros tensos, algunos con lágrimas. Al final del video, justo antes de que se cortara, se escuchaba una voz femenina, baja y clara, que decía: «Ahora él pertenece a la canción». Esa frase se me clavó en la cabeza como una daga. Después de eso, no pude volver a tocar. Cada vez que intentaba tomar la guitarra, sentía un dolor punzante en los dedos, y el aire alrededor se volvía pesado. Incluso los sonidos cotidianos, el ladrido de un perro, el silbido del tren, la voz de mi madre, empezaron a apagarse. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto un eco distante. Vendí la guitarra, pero ni así logré librarme de la sensación de vacío. La música desapareció de mi vida. Conseguí trabajo ayudando a mi padre en la construcción, y aunque mis manos siguen firmes con el martillo, a veces me sorprendo marcando el ritmo de aquella melodía con los dedos. Entonces el aire se enfría, el ruido del entorno se desvanece, y por un segundo vuelvo a escucharla, la balada del silencio. No sé qué era realmente, una maldición, un espíritu, o algo que no puede ser explicado. Pero desde aquella noche supe que algunas canciones no están hechas para ser tocadas por los vivos. Y cada vez que el viento sopla entre los árboles del pablillo, juro que puedo oírla de nuevo, esperando que alguien más la encuentre y la toque. Me llamo Diego. Esa noche, el motor del camión comenzó a fallar justo cuando el reloj marcaba las 11 de la noche. Había pasado todo el día manejando desde Monterrey, y el cansancio me pesaba en los párpados, pero quería llegar a Galeana antes del amanecer. Había hecho ese trayecto muchas veces, aunque casi siempre de día. La carretera que cruza el desierto de Aranberry es solitaria, una franja de asfalto que se pierde entre montañas y nopales, donde la señal del celular se desvanece y el silencio se vuelve un compañero incómodo. Al principio pensé que era una simple falla eléctrica. Reduje la velocidad, escuché el golpeteo irregular del motor y estacioné al costado de la carretera. El aire estaba frío, más de lo que esperaba para esa hora. Bajé del camión con la linterna entre los dientes, revisando los cables y el tanque de combustible. Todo parecía en orden, pero el motor no respondía. Intenté varias veces encenderlo y solo obtuve un sonido seco, casi un quejido metálico. La oscuridad alrededor era total. No se veía ni una luz, ni una casa, nada que indicara vida humana en kilómetros. El desierto en esa zona tiene un silencio que asusta. Ni grillos ni viento, solo el sonido de tu respiración y del motor muerto. Pensé en esperar a que pasara algún otro camión, pero era martes, y sabía que a esas horas pocos se atrevían a transitar por ahí. Decidí quedarme dentro de la cabina hasta el amanecer. Cerré las puertas con seguro, bajé los cristales, y me acomodé en el asiento del copiloto con una cobija sobre las piernas. El cansancio se mezclaba con una sensación extraña, como si algo en el ambiente no estuviera bien. No era miedo todavía, sino esa inquietud que se siente cuando uno sabe que está demasiado lejos de todo. Encendí el radio buscando alguna estación de música norteña, pero solo escuché estática. Pensé en mi esposa, en cómo siempre me repetía que evitara manejar de noche por esos rumbos. Ella decía que en el desierto de Aranberry, las almas se pierden fácil, que había escuchado historias de luces y voces entre los cerros. Yo nunca creí en eso, aunque admito que algo en esa tierra se siente distinto. El viento empezó a soplar con fuerza.
Las ramas secas de un mezquite cercano golpeaban contra la puerta del camión, produciendo un sonido irregular, como dedos arrastrándose sobre el metal. Intenté convencerme de que era solo el viento, pero el ruido se repetía con un ritmo casi humano, intermitente, insistente. Me eché hacia atrás y cerré los ojos, intentando dormir. Sentía el cuerpo pesado, el cuello adolorido por tantas horas al volante. El aire dentro de la cabina estaba tibio y olía a combustible y polvo. Afuera, el cielo parecía apagado. Ni siquiera las estrellas iluminaban bien. Solo una franja pálida de luna se asomaba por entre las nubes. Pasaron minutos, quizá una hora, antes de que el sueño me venciera. En el último instante antes de quedarme dormido, tuve esa sensación de que algo, allá afuera, me observaba. No vi nada, pero el pensamiento me atravesó como un escalofrío. No era una voz ni una sombra, solo la certeza absurda de no estar completamente solo en medio de aquel desierto inmenso. Desperté de golpe, sin saber por qué. La cabina estaba en silencio, y por un momento no recordé dónde estaba. Luego lo sentí. Ese aire seco del desierto que se cuela por cualquier rendija, el olor a tierra fría, el crujido metálico del camión enfriándose. Miré el reloj. Eran las 3:15 de la madrugada. Afuera no se oía nada, ni viento ni animales, solo un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido de mis propios pensamientos. Me quedé quieto, intentando entender qué me había despertado. Tal vez un ruido, un cambio en la temperatura, no lo sé. Encendí la linterna y la pasé por el parabrisas, pero lo único que vi fueron los contornos de los cactus y el camino perdido en la oscuridad. Estaba por volver a cerrar los ojos cuando noté algo a lo lejos, unas luces amarillentas que se movían entre los nopales. Al principio creí que era otro vehículo, quizá un ranchero o algún camión en la distancia. Pero esas luces no se comportaban como faros, eran más bajas, más irregulares, y se desplazaban despacio, como si alguien las llevara en la mano. Observé durante varios minutos, esperando distinguir una forma, un sonido, cualquier cosa que explicara lo que veía. Nada. Solo ese parpadeo tenue que se acercaba y luego se detenía, como si titubeara. El corazón me latía fuerte, pero intentaba convencerme de que era gente, tal vez pastores o algún grupo que había salido a buscar ganado. Sin embargo, cuanto más los miraba, menos sentido tenía. No se escuchaban pasos, ni voces, ni el rumor del viento moviendo las plantas. El silencio seguía siendo absoluto, como si el desierto entero contuviera la respiración. De pronto, entre las luces, comencé a distinguir figuras. Sombras humanas, delgadas, que caminaban con movimientos lentos, casi torpes, como si el cuerpo les pesara. No podía ver rostros ni ropa, solo siluetas que se deslizaban entre los cactus. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Pensé en tocar el claxon, hacer ruido, espantar lo que fuera que estuviera ahí, pero no me atreví. Había algo en esa quietud que me decía que era mejor no llamar la atención. Pasaron varios minutos, o quizá más, antes de que las luces se detuvieran por completo. Permanecieron inmóviles, parpadeando en la distancia. Me eché hacia atrás y cerré los ojos, fingiendo que dormía, aunque mi mente no paraba de repetir que debía salir de ahí cuanto antes. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Un sonido leve, casi imperceptible, como si alguien tocara con los nudillos el costado del camión. Me incorporé en silencio, sin atreverme a mover la linterna. Otro golpe, esta vez más cerca, contra la puerta del conductor. Pensé que sería el viento, o una rama, pero no había árboles cerca. El corazón me golpeaba en el pecho cuando escuché algo más. Una voz. Era apenas un susurro, quebrado, que parecía venir de muy lejos. Al principio creí que lo había imaginado, pero volvió a escucharse, esta vez más claro. Pedía algo. Una palabra corta, repetida con un tono seco, áspero. Agua. No supe qué hacer.
El instinto me decía que no respondiera. Me quedé quieto, conteniendo el aire, mientras el eco de esa palabra parecía repetirse por todo el desierto. Las luces, que antes estaban inmóviles, se encendieron todas al mismo tiempo. Un resplandor amarillento inundó el paisaje, como si 100 lámparas antiguas se encendieran a la vez. Sentí la garganta seca, los ojos ardiendo. Quise encender el motor, pero no me atreví a mover un solo músculo. Afuera, las siluetas se movían de nuevo, avanzando entre la arena y las piedras. Las vi acercarse un poco, sin prisa, hasta que desaparecieron detrás de una duna baja. Luego, el silencio volvió a cubrirlo todo. Apagué la linterna y me recosté en el asiento, con el cuerpo rígido, la piel erizada y el pensamiento fijo en una sola idea, que algo, lo que fuera que estaba ahí, no había terminado su camino hacia mí. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando mi propio corazón. Cada pequeño ruido me hacía pensar que alguien, o algo, seguía afuera, esperando a que yo hiciera el más mínimo movimiento. El aire dentro de la cabina se había vuelto espeso, difícil de respirar. Pasó un rato antes de que escuchara de nuevo las pisadas. No eran pasos firmes, sino arrastres leves, como si los pies no tuvieran fuerza para sostener el cuerpo. Se acercaban por el costado del camión, lentos, irregulares. Después, una vez más, ese golpeteo suave contra la puerta. 3 toques secos, espaciados. Quise hablar, pero la voz no me salió. Tenía la boca seca, las manos heladas sobre el volante. Entonces la oí, la misma voz de antes, más cerca, casi pegada al cristal. Pedía agua, en un susurro que sonaba más como un lamento que como una palabra. No sonaba humana. Era como si viniera de una garganta agrietada, sin aire. Me incliné apenas para mirar por la ventana, sin atreverme a encender la luz. Y fue entonces cuando lo vi. En la arena, justo debajo de la puerta, había huellas. No eran normales, parecían quemadas, marcadas en el suelo como brasas apagadas. Cada pisada tenía el borde ennegrecido, y del centro aún salía un vapor tenue, como si la tierra misma se enfriara después de haber sido tocada. Sentí un impulso irracional de abrir la puerta, de dejarles el galón de agua que llevaba en la parte trasera, pero algo en mi interior me detuvo. Era como si una parte de mí supiera que eso no debía hacerlo, que cualquier contacto rompería un equilibrio que aún me protegía. Cerré los seguros, apagué el radio que apenas emitía estática y me quedé quieto, escuchando cómo las pisadas se alejaban lentamente hasta que no quedó nada más que el silencio. El resto de la noche fue un infierno. No pude dormir, solo esperé que llegara la luz del amanecer. Cuando el cielo empezó a aclarar, salí con cuidado del camión. El aire olía a hierro y tierra quemada. Miré alrededor y no vi a nadie, pero las huellas seguían ahí extendiéndose en dirección al horizonte, como si las figuras se hubieran disuelto entre los cerros. Intenté encender el motor una vez más, sin esperanza. Sorprendentemente, arrancó al primer intento, como si nada hubiera pasado. Un ruido leve, normal, casi tranquilizador. Pero al mirar por el parabrisas, noté algo que me heló el cuerpo. Sobre el vidrio delantero había marcas de manos, alargadas, negras, como si hubieran sido hechas con ceniza. Algunas pequeñas, otras más grandes, todas con los dedos abiertos, marcadas desde afuera hacia adentro. Me quedé paralizado. No quise limpiarlas, solo arranqué y me fui lo más rápido que pude. No miré por los espejos retrovisores. No quería comprobar si alguien me seguía. Días después, en una parada de carretera cerca de Linares, escuché a otros camioneros hablando de lo mismo. Decían que en el tramo entre Aramberri y Doctor Arroyo habían escuchado voces por las noches. Algunos juraban que alguien les había tocado las puertas del camión pidiendo agua y que al amanecer encontraban huellas oscuras en la arena. Yo no dije nada, solo escuché, con el corazón encogido, sabiendo que no era el único.
A veces pienso que el desierto guarda cosas que no pertenecen al mundo de los vivos, y que una noche cualquiera, sin buscarlo, uno puede cruzarse con ellas. Cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad sin darme cuenta. Apago el radio, miro la línea del horizonte y trato de no recordar, pero el reflejo de aquellas luces amarillentas siempre vuelve a mi mente, y aunque han pasado meses, todavía me parece escuchar, entre el ruido del viento, esa misma palabra que me congeló el alma: agua. Aquel jueves comencé el día como cualquier otro. El sol apenas asomaba detrás del Cerro de la Silla, y el aire seco de Monterrey me raspaba la garganta mientras salía rumbo a San Jerónimo. Había recibido la tarea de revisar unos departamentos nuevos del residencial Los Cedros, un complejo recién terminado que prometía convertirse en una joya para inversionistas. Mi nombre es Esteban, soy agente inmobiliario. Conocía bien esa zona. Era moderna, limpia, llena de cafés minimalistas y autos nuevos. La gente que vivía ahí parecía llevar una vida distinta, más ordenada, como si el caos del resto de la ciudad no llegara a cruzar esas calles tranquilas. Siempre me gustaba trabajar en proyectos así, con olor a cemento fresco y pintura nueva. Al llegar, la administradora del edificio me recibió con una carpeta llena de planos y me entregó las llaves del departamento 604, uno de los últimos por mostrar. Subí en el elevador escuchando el zumbido metálico de las puertas, tratando de imaginar cómo lo presentaría a los clientes. El 604 era amplio y luminoso. La sala tenía una ventana que daba hacia el poniente, con una vista parcial de los cerros. Caminé con calma, tomando fotos y anotaciones como siempre hacía: tipo de piso, acabados, estado de la cocina, posibles mejoras. Todo parecía en orden, hasta que noté algo que no coincidía. El pasillo del fondo era demasiado largo para la distribución del plano que llevaba en la mano. Me detuve un momento, revisando el papel. Según el dibujo, el pasillo debía terminar justo donde comenzaba el segundo dormitorio, pero había una puerta más, pintada de blanco, sin manija visible, como si la hubieran instalado deprisa. La abrí con cierta curiosidad. Del otro lado, un cuarto sin ventana, pequeño, silencioso, con un foco apagado y paredes lisas. No había enchufes, ni salida de aire, ni ventilación alguna. El piso de concreto estaba más frío que el resto del departamento, como si el aire ahí dentro no se moviera desde hacía años. Lo primero que sentí fue una ráfaga de frío que me recorrió la espalda, seguida de un olor metálico, entre moho y hierro viejo. Pensé que tal vez era humedad acumulada. Permanecí solo unos segundos, pero bastaron para que una sensación de vértigo me obligara a salir. Cerré la puerta y miré de nuevo el plano. Ese espacio no aparecía. En el papel, no había nada entre el dormitorio principal y la pared exterior. Era imposible. Anoté una observación rápida y seguí con el recorrido, intentando concentrarme, pero algo en mí se había alterado. Cada vez que pensaba en aquel cuarto, me venía una incomodidad que no podía explicar. Esa noche, ya en mi departamento de obispado, revisé las fotos que había tomado. Quería ver de nuevo el lugar, confirmar que no estaba imaginando cosas. Sin embargo, no encontré ninguna imagen del cuarto. La secuencia de fotos saltaba del pasillo a la sala, como si entre ambas no hubiera nada. Revisé el teléfono varias veces, convencido de que debía haberlo capturado. Siempre documentaba todo, era parte de mi rutina, pero no había rastro de esa toma, ni siquiera un archivo corrupto o una imagen borrosa. Nada. Pensé que quizá no había presionado el botón, distraído por alguna llamada o por el olor del lugar. Me obligué a no darle más vueltas, pero cuando intenté dormir, el recuerdo del aire frío y del silencio absoluto dentro de ese cuarto se me quedó pegado en la mente. Era un silencio diferente, no el de un espacio vacío, sino uno que parecía contener algo,
como si detrás de esas paredes se escondiera un eco que no debería existir. Volví al residencial Los Cedros 2 días después. El administrador me había pedido mostrar de nuevo el departamento 604 a una posible compradora, una enfermera de unos 30 años que buscaba invertir en algo pequeño. Traté de no pensar demasiado en el cuarto sin ventana, aunque la curiosidad me acompañaba desde que salí de casa. El día estaba caluroso, de esos en los que el aire parece quemar al respirar. Sin embargo, al entrar al departamento, sentí el mismo descenso de temperatura que me había sorprendido la primera vez. Revisé el aire acondicionado, pero estaba apagado. La enfermera caminaba detrás de mí mientras describía las características del lugar. Cuando llegamos al pasillo del fondo, abrí la puerta blanca. En ese instante, noté algo que me detuvo por completo. El cuarto parecía más pequeño. No sabría explicarlo con medidas exactas, pero las proporciones eran distintas. Las paredes se sentían más cerca entre sí, el techo un poco más bajo. Ella comentó que el aire ahí dentro era raro, pesado, y que el olor la hacía sentirse incómoda. Dijo que le daba mareo y prefirió regresar a la sala. Me quedé solo, observando las paredes en silencio. El olor a hierro seguía ahí, más fuerte que antes. Salí enseguida. Traté de sonreír y continuar con la visita, pero algo dentro de mí se había movido. La incomodidad se transformaba en una especie de ansiedad que no podía controlar. Esa noche, de nuevo en mi departamento, me costó trabajo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el cuarto. Soñé que alguien me observaba desde el otro lado de la pared, con una paciencia inhumana. No veía nada, pero sentía una presencia, una atención constante. Desperté sobresaltado, con el corazón acelerado y la piel húmeda. Durante los días siguientes, los sueños se repitieron. A veces oía golpes apagados, como si algo se moviera del otro lado. En una ocasión, desperté con la impresión de que alguien se había sentado al pie de mi cama. La habitación estaba completamente oscura, pero el aire tenía ese mismo olor a moho y metal que reconocía también. Empecé a evitar el edificio. Pedí que me asignaran otras propiedades para mostrar, pero una semana después, la empresa insistió en que volviera a enseñar el 604. Había un nuevo interesado. No podía negarme. Al entrar, el ambiente se sintió distinto desde el principio. El olor a hierro era más tenue, pero la sensación de frío seguía presente, como si algo latente habitara las paredes. Caminé directo al pasillo, y de inmediato noté algo nuevo. El cuarto tenía una mancha oscura en el piso, justo en una esquina, como si el concreto se hubiera humedecido desde dentro. Toqué el suelo con la mano, y sentí una vibración débil, apenas perceptible, como un pulso escondido. Retiré la mano de inmediato. No quise pensar en ello. La compradora de ese día notó que estaba distraído, y me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí, que solo era el cansancio, pero por dentro, algo me decía que debía alejarme de ese lugar. Desde entonces, cada vez que pensaba en el 604, me venía una presión en el pecho, una inquietud que no podía sacudirme. No era miedo exactamente, sino una especie de certeza. Ese cuarto no debía existir. Esa noche, antes de dormir, volví a soñar con la pared. Ya no era solo una presencia del otro lado. Esta vez, algo golpeaba con insistencia, pidiendo salir. Desperté gritando, con la garganta seca y un temblor en las manos que no me dejó descansar el resto de la noche. Pasaron algunos días antes de que me animara a regresar al residencial Los Cedros. Cada visita a ese edificio me dejaba exhausto, como si algo invisible me drenara la energía. Sin embargo, una mañana recibí la llamada del ingeniero encargado del proyecto. Me pidió mostrar de nuevo el departamento 604 a un comprador importante, alguien interesado en adquirir varios inmuebles del complejo. Me repetí que no pasaría nada, que solo era un espacio mal ventilado, una coincidencia extraña en los planos. Traté de convencerme, como quien se aferra a una explicación lógica para no admitir que algo lo supera. Llegué poco antes del mediodía.
El sol golpeaba fuerte sobre los ventanales del lobby, pero al entrar al sexto piso, el aire cambió de inmediato. Era más frío, más denso, con ese mismo olor sutil a moho y metal oxidado que ya conocía demasiado bien. Caminé por el pasillo con el corazón acelerado. Al abrir la puerta del departamento, sentí una punzada en el estómago, una mezcla de ansiedad y anticipación. Fui directo hacia el fondo, dispuesto a enfrentar lo que fuera. Pero cuando llegué al lugar donde debía estar el cuarto, me detuve. No había puerta, solo una pared lisa, recién pintada, del mismo color que el resto del pasillo. Me quedé inmóvil varios segundos, tratando de recordar si me había equivocado de departamento. Revisé los planos en mi carpeta. El espacio no aparecía, como siempre, pero yo lo había visto, lo había abierto, lo había sentido. Sabía que había estado ahí. La compradora me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí, aunque mi voz temblaba. No sabía cómo explicar que un cuarto entero había desaparecido. Mostré el resto del lugar como si nada, siguiendo la rutina automática, sonriendo sin sentir nada. Al salir, marqué al ingeniero. Le conté lo sucedido con cuidado, evitando sonar alterado. Él me pidió pasar por la oficina para revisar los registros. Esa misma tarde fui. El edificio de la constructora quedaba cerca del centro, un lugar sobrio con paredes llenas de planos y fotografías de obras anteriores. El ingeniero me recibió con gesto serio. Buscó entre carpetas y documentos, murmurando fechas y nombres de proyectos. De pronto, frunció el ceño al encontrar el archivo correspondiente al residencial Los Cedros. Dijo que había una anotación extraña en el registro original del sexto piso. Al parecer, uno de los espacios había sido aislado tras el accidente de 2019. Pregunté de qué accidente hablaba, pero él se quedó pensativo, como si la información le resultara incompleta. Comentó que en ese año hubo varias reparaciones menores, aunque ninguna con reporte oficial. Buscó entre los planos viejos, pero el folio del supuesto accidente no estaba. Solo una nota escrita a mano, sin firma, que decía: sellar el acceso, no reabrir. Nadie en la oficina recordaba el motivo. Los empleados más antiguos aseguraban que nunca hubo un incidente grave en esa construcción. Algunos ni siquiera habían escuchado hablar de un cuarto aislado. Salí de ahí con la mente hecha un torbellino. Sentía una mezcla de alivio y desconcierto. Si el lugar había sido sellado, ¿qué había visto yo entonces? ¿Qué espacio había recorrido? ¿Qué puerta había abierto con mis propias manos? Durante los días siguientes me intenté olvidarlo, pero el recuerdo de ese olor a hierro no me dejaba en paz. A veces, al conducir por San Jerónimo, pasaba frente al edificio y me invadía una sensación de ausencia, como si algo ahí dentro siguiera esperándome. Hace poco, por curiosidad, busqué en internet noticias de 2019 relacionadas con ese condominio. No encontré nada, ningún accidente, ningún registro, ninguna mención, solo silencio. A veces pienso que el cuarto nunca existió. Otras veces, cuando me despierto a medianoche con el corazón latiendo con fuerza, estoy convencido de que sigue ahí, detrás de esa pared lisa, esperando el momento en que alguien más vuelva a abrir la puerta que no debería haber estado nunca. Me llamo Antonio Juan. Cuando recibí la llamada del notario de Monterrey diciéndome que mi tío Irineo había muerto, no supe muy bien qué sentir. Hacía más de 20 años que no lo veía. Era de esos parientes que uno recuerda apenas por historias contadas en reuniones familiares. Un hombre callado, testarudo, que prefería la soledad del campo al bullicio de la ciudad. Me sorprendió saber que me había dejado su rancho en Cerralbo. No tenía hijos y, según el notario, ni otros herederos cercanos. Pensé que tal vez era su manera de cerrar un ciclo con la familia. Decidí ir a verlo unos días después. El camino hacia Cerralbo siempre me había parecido melancólico. Los cerros a lo lejos, los matorrales secos, el aire caliente que huele a polvo y a madera vieja. Cuando llegué al rancho,
El portón estaba oxidado y cubierto de enredaderas secas. Tuve que empujarlo con fuerza. Rechinó como si protestara por mi presencia. La casa se veía detenida en el tiempo. Al entrar, me recibió un olor denso, mezcla de humedad y encierro. Todo estaba cubierto con sábanas grises. Los muebles, los cuadros, incluso lo que después descubriría que eran docenas de espejos. Caminé por el pasillo con una sensación rara, como si alguien me observara desde los cuartos cerrados. La madera crujía bajo mis pasos. Cuando levanté una de las sábanas, vi el primer espejo. El marco era de madera tallada, oscurecido por los años, y el vidrio tenía manchas que parecían sombras congeladas. Seguí explorando, y en cada habitación encontré más. Grandes, pequeños, ovalados, rectangulares. Algunos estaban en el suelo, otros colgados de manera inclinada, como si alguien los hubiera movido con prisa. Me resultó extraño. ¿Qué podía tener mi tío con tantos espejos? Por la tarde, mientras limpiaba un poco el polvo, alguien tocó a la puerta. Era una mujer mayor con un rebozo colorido y un cesto de frutas y panes caseros. Se presentó como Doña Mercedes, vecina del rancho. Me dijo que había escuchado que el sobrino de Irineo había llegado y quiso traerme algo para dar la bienvenida. Su tono era amable, pero su mirada se movía inquieta por la casa, como si temiera ver algo. Me contó que mi tío vivió sus últimos años completamente solo, que casi no salía del rancho y que hablaba poco con la gente del pueblo. Según ella, tenía una obsesión extraña con los espejos. Decía que desde que su esposa había muerto, se pasaba las noches sentado frente a uno, murmurando. Algunos creían que estaba loco, otros que estaba embrujado. Doña Mercedes me confesó algo que me dejó helado. En una ocasión, quiso visitarlo sin avisar. Llevaba pan recién hecho y pensó que le alegraría el día. Me dijo que al entrar, lo encontró frente a un espejo, hablando solo, y que por un instante vio reflejada junto a él la silueta de una mujer. No había nadie más en el cuarto. Desde entonces, no volvió a poner un pie en esa casa. Traté de sonreír, como quien no quiere demostrar nerviosismo, y le agradecí los panes. Ella me advirtió que tuviera cuidado con las cosas que guardan la mirada de los muertos, y se fue sin mirar atrás. Esa noche, después de tanto limpiar y desempolvar, me quedé dormido en el cuarto principal. Había un espejo grande cubierto con una manta gruesa, apoyado contra la pared. No tuve el valor de descubrirlo. Encendí una lámpara de aceite, porque la luz eléctrica parpadeaba todo el tiempo, y me recosté escuchando los sonidos del campo, los grillos, el viento, el crujir del techo. Pensé en mi tío, en su vida solitaria, y en la extraña colección que había dejado. Imaginé que tal vez los espejos eran una forma de compañía, una manera de no sentirse tan solo después de la muerte de su esposa. Pero aún así, había algo que no encajaba. Sentía que la casa entera estaba hecha de reflejos, incluso con las telas cubriéndolos. Antes de cerrar los ojos, juraría haber oído un leve roce de tela, como si una de las mantas se moviera. No quise mirar. Me dije que sería el viento filtrándose por las ventanas viejas. Aún así, tardé mucho en dormir. Desde ese primer día, tuve la sensación de que no estaba del todo solo en el rancho. No de una manera visible, sino más bien como si algo o alguien permaneciera ahí, aguardando ser visto a través de un vidrio. Los primeros días en el rancho pasaron lentos, envueltos en un silencio que parecía masticar el tiempo. Me levantaba temprano, abría las ventanas para dejar entrar el aire y me ponía a limpiar. Quería ordenar el lugar, darle algo de vida, pero cuanto más quitaba el polvo, más descubría cosas que preferiría no haber visto. Los espejos estaban por todas partes, en los pasillos, detrás de las puertas, incluso dentro de un armario. Algunos tenían manchas oscuras como si el vidrio se hubiera quemado desde dentro. Otros, en cambio, estaban tan limpios que reflejaban la luz con una claridad extraña, casi hiriente. Una mañana decidí destapar el espejo del comedor. Era grande,
con marco de hierro forjado, y pesaba más de lo que imaginaba. Cuando lo descubrí, me vi a mí mismo al instante, aunque la imagen me resultó rara. El reflejo parecía más vivo. Observaba con una atención que no coincidía con la mía. Moví una mano, luego la otra, y el reflejo respondió, sí, pero con un leve retraso, casi imperceptible. Pensé que sería mi cansancio, o tal vez el brillo del sol entrando por la ventana. Me obligué a no darle importancia. Más tarde, mientras enceraba el piso, levanté la vista y noté algo que me heló el cuerpo. Mi reflejo sonreía, aunque yo tenía el rostro completamente serio. No fue una ilusión rápida. Duró unos segundos. Luego, el reflejo volvió a imitarme correctamente, como si nada. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Cerré el espejo con la manta y salí al patio a fumar un cigarro, tratando de calmarme. Esa noche, el viento soplaba con más fuerza que de costumbre. Las ventanas golpeaban, y el tejado crujía como si algo caminara sobre él. Intenté dormir, pero el sueño se volvió pesado, confuso. En algún momento, abrí los ojos y noté que el paño del espejo del dormitorio se había deslizado. El reflejo de la habitación estaba oscuro, pero podía ver claramente una figura de pie detrás de mí. Permaneció inmóvil, como si esperara que volteara. Sentí un nudo en la garganta. Me incorporé de golpe, prendí la lámpara, y no había nadie, solo el espejo, descubierto, devolviéndome mi propio rostro pálido. A la mañana siguiente, busqué razones. Tal vez había soñado, tal vez fue una sombra, tal vez el miedo comenzaba a jugarme trucos. Pero cuando fui a colocar nuevamente la manta sobre el espejo, vi algo en el vidrio que me hizo detenerme. Una marca de mano, pequeña, como si alguien la hubiera apoyado desde el otro lado. La toqué, y estaba fría, más fría que el metal del marco. Los días siguientes fueron una sucesión de inquietudes. Comencé a notar que los reflejos no siempre se comportaban como deberían. En ocasiones, cuando pasaba frente a un espejo, mi reflejo parecía girar un segundo después. En otros, me miraba de una manera distinta, con una expresión que no era la mía. Sentía que algo, o alguien, me observaba desde dentro de esos vidrios. Una tarde, doña Mercedes regresó. Dijo que pasaba por allí y quiso saber cómo me encontraba. Le conté que aún estaba limpiando y que pensaba vender algunos espejos. Ella me miró con una mezcla de lástima y temor, y me dijo que tuviera cuidado, que hay cosas que no se deben despertar. Comentó que su madre decía que los espejos guardan lo que una casa ya no puede sostener. No supe qué responderle. Cuando se fue, quedé con un sentimiento de desasosiego. Empecé a notar sonidos leves, casi imperceptibles, como suspiros detrás de las paredes. En las noches, el reflejo del pasillo parecía tener sombras que no estaban en el mundo real. Llegué a cubrir nuevamente todos los espejos, pero a la mañana siguiente, varios amanecían descubiertos. Intenté convencerme de que era yo mismo, que tal vez lo hacía dormido, pero había algo en la forma en que las mantas estaban dobladas, ordenadas, como si alguien las hubiera retirado con cuidado. Con el paso de los días, empecé a soñar con mi tía abuela. En los sueños, aparecía parada detrás de mí, con la cabeza ligeramente inclinada, mirándome sin decir palabra. Siempre despertaba con la sensación de que el aire del cuarto estaba más frío, como si el espejo respirara. En ese punto, ya no sabía si lo que ocurría era real o producto de mi imaginación. Pero una cosa era cierta: los espejos del rancho no eran simples objetos, tenían una presencia, y cada día que pasaba, esa presencia parecía volverse más consciente de mí. No sabría decir cuándo comenzó realmente el descontrol. Todo parecía suceder poco a poco, pero al mirar atrás entiendo que ya había señales desde el principio. Había noches en que los espejos vibraban con el viento, pero sin emitir sonido. Otras, juraría que escuchaba pasos en el pasillo y,
Cuando salía con la lámpara, encontraba mi propio reflejo detenido frente al espejo más grande, observándome desde dentro, inmóvil, como si esperara que me acercara. Un anochecer, mientras cenaba, el espejo del comedor comenzó a emitir un leve temblor. No era el aire ni el movimiento del suelo. El vidrio parecía respirar. Me levanté despacio, con el corazón golpeando en el pecho, y al acercarme vi algo que me paralizó. Mi reflejo no me imitaba. Estaba allí, sí, con mi misma ropa y postura, pero permanecía inmóvil, mirándome fijamente con una expresión que no reconocí como mía. Detrás de él, sombras difusas se movían, apenas visibles, como si algo o alguien más habitara a su lado del reflejo. Retrocedí con torpeza, tropecé con una silla y el ruido rompió el silencio del rancho. Quise salir al patio, pero las luces titilaron y se apagaron por completo. En la oscuridad, los espejos comenzaron a reflejar pequeñas luces, como destellos de ojos observando. No sé cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil, escuchando el sonido de mi propia respiración mezclado con un leve murmullo que parecía venir de todos los espejos al mismo tiempo. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas, no podía más. Sentía que la casa me observaba desde cada esquina, que los reflejos ya no eran míos. No esperé a que anocheciera. Dejé las llaves en la mesa y me fui sin mirar atrás. En la carretera, por el retrovisor, me pareció ver algo moverse en la ventana principal del rancho, una figura quieta que me seguía con la mirada. Tal vez fue solo mi miedo, o tal vez no. Decidí poner la propiedad en venta a través de una agencia de Monterrey. No quería regresar, ni siquiera para mostrarla a los interesados. El agente se encargó de todo, y unos meses después, me informó que un hombre de Saltillo la había comprado. Sentí alivio. Pensé que, al desprenderme de ese lugar, todo terminaría. Sin embargo, 2 meses después recibí una llamada inesperada. Era el nuevo propietario. Su voz sonaba alterada, casi quebrada. Me preguntó si alguna vez había visto cosas raras en los espejos. Intenté mantener la calma, pero sentí que el estómago se me hundía. Dijo que, desde que se mudó, los reflejos no coincidían del todo, que a veces veía personas de pie detrás de él cuando estaba solo, que había intentado sacar algunos espejos al patio, pero cada vez que lo hacía, algo malo ocurría. Los focos se rompían, los animales del corral enfermaban o aparecían grietas en las paredes. Le dije que no podía ayudarlo, que no sabía nada de eso. Colgó sin despedirse. Desde entonces no supe más de él. A veces pienso en el rancho, en esos espejos cubiertos esperando a que alguien los mire. En las noches más silenciosas, cuando paso frente a un vidrio o una ventana, tengo la costumbre de observar con atención mi reflejo. A veces me parece que tarda un instante en responderme, como si aún hubiera una parte de mí atrapada allá, entre los espejos de Cerralbo, esperando que vuelva a mirarla. No he regresado nunca más, pero, de vez en cuando apago las luces, me parece distinguir un brillo tenue detrás de mí. Entonces, sin pensarlo, bajo la mirada. No quiero comprobar si el reflejo sigue ahí cuando ya me he apartado, porque algo me dice que no siempre estoy solo frente al espejo. Aquella noche, había decidido extender mi turno un par de horas más. No suelo trabajar tan tarde, pero el fin de mes se acercaba y cualquier carrera extra ayudaba a pagar la renta. Me llamo Rubén, tengo 45 años, y desde que me separé hace 3, manejo por las calles de Monterrey como chofer de aplicación. La soledad se siente menos cuando el motor está encendido y las luces de la ciudad se reflejan en el parabrisas. Era poco más de medianoche cuando sonó la notificación. El punto de recogida estaba sobre la avenida Venustiano Carranza, casi llegando al túnel Loma Larga. A esa hora el tráfico era mínimo, así que acepté sin pensarlo demasiado. Encendí el aire acondicionado.
Acomodé el asiento y seguí el GPS entre las sombras largas que proyectaban los edificios del centro. Cuando llegué, noté algo curioso. Bajo un poste de luz amarillenta, estaba una mujer vestida completamente de blanco. No llevaba bolso ni abrigo, y su cabello oscuro caía sobre los hombros, moviéndose apenas con el viento tibio de la madrugada. Pensé que quizá venía de alguna fiesta o de una cena elegante. Monterrey nunca duerme del todo, y siempre hay alguien regresando a casa tarde. Ella se acercó despacio. No escuché el sonido de sus pasos en el pavimento, solo vi cómo la sombra se acercaba al vehículo. Se subió sin decir palabra y, ya sentada atrás, pronunció con voz baja que la dejara después del túnel. Eso fue todo. El silencio llenó el interior del coche. Estoy acostumbrado a los pasajeros callados, pero algo en esa quietud era distinto. No miraba el teléfono, no movía las manos, no hacía el más mínimo ruido. En el espejo retrovisor solo alcanzaba a ver una silueta inmóvil, el blanco de la ropa iluminado por las luces del tablero. Intenté iniciar conversación, decirle que la noche estaba tranquila, que a esa hora era más seguro no viajar sola. Ella no respondió. Tal vez no quería hablar, y lo entendí. Seguí conduciendo, concentrado en la carretera, mientras el eco del motor se mezclaba con el rumor lejano del tráfico que quedaba atrás. Al entrar al túnel Loma Larga, el sonido cambió. Las paredes amplificaban el ruido del motor, y las luces amarillas parpadeaban en intervalos exactos, proyectando sombras que se movían a cada segundo. Siempre me ha parecido un tramo extraño. La sensación de encierro, la falta de aire fresco, el olor a humedad que se filtra por los respiraderos. Mientras atravesábamos el túnel, tuve una sensación difícil de explicar, como si la temperatura hubiera descendido de golpe dentro del coche. El aire acondicionado seguía apagado, pero mi piel se erizó. Me pareció escuchar un leve suspiro detrás de mí, tan suave que podría haberlo imaginado. No quise mirar por el espejo. Seguí manejando hasta la salida del túnel, donde el camino vuelve a abrirse y se puede ver el cerro iluminado a lo lejos. Justo cuando pasamos al otro lado, sentí la necesidad de verificar si ella quería que me detuviera ahí. Giré la cabeza apenas un segundo, y el asiento trasero estaba vacío. El corazón me dio un vuelco. Miré hacia los costados, al pavimento, al arcén. No había nadie, ni una figura caminando, ni el sonido de una puerta cerrándose. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué había pasado. Revisé el celular. La carrera aparecía como completada, y el pago, confirmado. Todo indicaba que la pasajera había llegado a su destino, pero no había manera de que hubiera bajado sin que yo me diera cuenta. Apagué el motor y bajé del coche. El aire de la madrugada era fresco, con un ligero olor a tierra húmeda. El túnel quedaba atrás, oscuro, con su boca iluminada apenas por una luz intermitente. Pensé en regresar y buscarla, pero algo en mí me dijo que no lo hiciera. Era una mezcla de temor y confusión, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no comprendía. Después de unos minutos, volví a subir al coche y me obligué a seguir trabajando. No quería quedarme con esa sensación. Intenté convencerme de que quizás se había bajado antes, tal vez cuando disminuí la velocidad, y yo no lo había notado. Las cámaras del túnel, las sombras, la distracción, cualquier explicación racional servía, menos aceptar lo que mi instinto insinuaba. Amaneció cuando por fin regresé a casa. Preparé café fuerte, sin azúcar, y me senté frente a la ventana abierta. A lo lejos, las montañas de la Sierra Madre comenzaban a teñirse de un tono anaranjado. No podía dejar de pensar en aquella mujer. Había algo en su silencio, en la forma en que el aire cambió dentro del coche, que me resultaba imposible de olvidar. Conté lo sucedido a un compañero de trabajo. Se rió, diciendo que muchos habían visto cosas raras en ese túnel, que incluso algunos taxistas más viejos hablaban de una mujer vestida de blanco que pedía aventón para luego desaparecer sin dejar rastro. Me aseguró que era solo un rumor urbano, que no debía tomarlo en serio.
Sonreí, fingiendo que estaba de acuerdo. Pero esa noche, mientras trataba de dormir, recordé que el reloj marcaba exactamente las 12 cuando la tomé, y que el mensaje en el app solo decía después del túnel. A partir de entonces, cada vez que pasaba cerca de la entrada de la loma larga, algo dentro de mí se tensaba. No era miedo, al menos no al principio. Era más bien una especie de curiosidad inquieta. Una voz interna que me obligaba a mirar hacia ese punto oscuro y pensar en lo que había sucedido ahí. No sabía que esa sería solo la primera vez que ella subiría a mi coche. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que lo de aquella noche había sido un malentendido. Había trabajado muchas horas, estaba cansado, y la mente juega trucos cuando uno conduce de madrugada. Pero algo dentro de mí no encajaba. Cada vez que abría la aplicación, revisaba el historial de viajes, buscando el nombre de aquella pasajera. Solo aparecía su primer nombre, Mariela, con la foto de perfil borrosa, casi irreconocible. Recordaba perfectamente la sensación del aire helado dentro del coche, el olor leve a perfume antiguo que permaneció incluso después de que ella desapareció. Era como si hubiera dejado una huella invisible en el ambiente. Limpié el asiento trasero varias veces, más por nervios que por necesidad, pero el aroma seguía ahí, persistente. Una noche, unos 3 días después, mientras cenaba en una fondita cerca de San Pedro Garza García, me encontré pensando en lo absurdo que resultaba todo. Los demás comían en silencio, mirando sus teléfonos, y yo no podía dejar de revisar la aplicación. De pronto, me di cuenta de que no era solo curiosidad. Era una especie de ansiedad que no me dejaba en paz, una necesidad de entender lo que había ocurrido. Al día siguiente, decidí volver a trabajar en el mismo horario, aunque en el fondo sabía que no lo hacía por dinero. Era más bien una manera de enfrentar ese malestar. Encendí el auto a las 11:30, pasé por el puente Zaragoza y tomé rumbo hacia el centro de Monterrey, justo donde había recogido a Mariela. La ciudad a esa hora parecía otra. Calles semivacías, luces intermitentes, perros callejeros husmeando entre los botes de basura. El túnel se veía a lo lejos, como una boca abierta tragándose la luz. Mi pecho se apretó un poco, pero decidí seguir manejando. Esa noche las carreras fueron normales. Pasajeros con prisa, algunos medio dormidos, otros borrachos que hablaban sin parar. Todo parecía rutinario, hasta que el reloj marcó las 00:03. En ese instante, una notificación sonó con el tono característico del app. Vi el nombre en la pantalla y sentí que la sangre se me helaba. Mariela, el mismo perfil, la misma foto difusa. Por un momento pensé que era una falla del sistema, una repetición automática. Pero la dirección de recogida era diferente. Esta vez el punto estaba dentro del túnel Loma Larga, no en la entrada, no en la salida, en el interior. Dudé algunos segundos. El dedo temblaba sobre la pantalla, pero terminé aceptando la carrera. El GPS trazó la ruta y comencé a conducir, con el corazón golpeándome el pecho. La ciudad estaba muda, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que rompía el silencio. Cuando entré al túnel, las luces de sodio crearon ese efecto parpadeante que siempre me ha incomodado. A mitad del tramo, el motor se detuvo de golpe. Ni un aviso, ni un fallo previo. El tablero se apagó, la dirección se puso dura, y el coche se quedó inmóvil en plena oscuridad. Giré la llave 1, 2 veces, pero no encendía. Entonces, escuché algo que aún hoy me cuesta describir. Un murmullo, como si alguien respirara muy cerca, justo detrás de mi asiento. Me quedé quieto, sin atreverme a girar la cabeza. El aire volvió a enfriarse de repente, tan helado que vi mi propio aliento frente al parabrisas. Y entonces, entre el silencio del túnel, se escuchó una risa suave, corta, como la de una mujer intentando contenerse. Me giré con un movimiento brusco, y el asiento trasero seguía vacío. Pero la risa no venía de lejos, venía de dentro del coche.
El cuerpo entero me temblaba. Bajé la mirada hacia la pantalla del celular, buscando alguna señal, algo racional. El app seguía abierto y el viaje figuraba como en curso. La ubicación mostraba el punto exacto donde estaba detenido, dentro del túnel, sin conexión. De pronto, el auto se estremeció, como si algo golpeara el chasis desde abajo. 1, 2, 3 veces. No era fuerte, pero se sentía. Luego, el motor se encendió solo. Las luces del tablero parpadearon, el aire se activó y la música comenzó a sonar sin que yo la hubiera puesto. Una canción vieja, una melodía de los 90, apenas reconocible. Aceleré sin mirar atrás. El coche avanzó a toda velocidad hasta la salida, donde el aire fresco me devolvió la respiración. Me estacioné a un costado de la carretera, intentando calmar las manos. La pantalla del celular seguía abierta, pero el viaje ya aparecía como finalizado con éxito. No supe cuánto tiempo estuve ahí. Solo sé que el reloj marcaba las 00:20 cuando finalmente me atreví a revisar el historial de viajes. Entré al perfil de Mariela, buscando algún detalle que explicara lo que estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando lo vi. La fecha de registro del usuario decía 2010. Me quedé helado. Era imposible. La aplicación con la que trabajo ni siquiera existía en ese año. Cerré la sesión, reinicié el teléfono y al volver a entrar, el perfil ya no estaba. Había desaparecido. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá con las luces encendidas, repasando una y otra vez los detalles. ¿Y si se trataba de una broma? ¿Alguien jugando conmigo? Pero ¿cómo explicar lo del motor, lo del aire helado, la risa? Al día siguiente, hablé con un amigo que también maneja en la noche. Me escuchó con atención y me dijo algo que me dejó sin palabras. Comentó que en 2010, una mujer había muerto atropellada dentro del túnel Loma Larga, justo a medianoche. Iba vestida de blanco. Desde entonces, varios conductores afirmaban haberla visto. Algunos decían que les pedía aventón hasta después del túnel. Otros aseguraban haber escuchado su voz dentro del vehículo. Nadie tenía pruebas. Solo historias que se repetían, con el mismo detalle. La carrera siempre aparecía registrada a las 00:03. Esa fue la hora exacta en que yo recibí su solicitud. Esa fue la hora en que todo volvió a empezar. Pasaron varios días antes de que me animara a volver a manejar. Cada vez que abría la aplicación, el cuerpo me respondía con un leve temblor, como si una parte de mí supiera lo que iba a ocurrir. No dormía bien. Las noches se habían vuelto largas, llenas de sobresaltos y sueños confusos donde el túnel aparecía una y otra vez, como una boca oscura que me llamaba por mi nombre. Intenté distraerme. Fui a visitar a mi hija el fin de semana. Comí con mis padres. Hasta fui a misa con mi madre, aunque hacía años que no pisaba una iglesia. Todo parecía normal en apariencia, pero por dentro sentía una tensión constante, un presentimiento que no lograba sacudirme. Una noche, mientras veía la televisión sin prestar atención, sonó una notificación en el celular. Reconocí el tono antes de mirar la pantalla, 00:03. El nombre que apareció era el mismo, Mariela. Me quedé mirando la pantalla como si eso pudiera cambiar lo que veía. No quise aceptarla. Cerré la aplicación, pero el celular vibró de nuevo, mostrando la misma solicitud, en el mismo punto del mapa, dentro del túnel Loma Larga. El corazón me latía con fuerza. Me dije que no tenía por qué ir, que no le debía nada a nadie, que solo era un trabajo. Pero la curiosidad, o quizá algo más fuerte, me empujó a tomar las llaves. Afuera, el aire olía a tierra mojada. Había llovido un poco y las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos del pavimento. Encendí el motor. No puse música esta vez. Manejé en silencio, con las ventanas entreabiertas, intentando mantener la calma. A medida que me acercaba al túnel, sentía una presión en el pecho, una mezcla de miedo y resignación. Al entrar, la señal del celular se perdió como siempre. Las luces amarillentas del techo lanzaban destellos que se repetían en el parabrisas.
y por un instante me pareció ver una figura al final del túnel. No estaba seguro si era una persona o solo una ilusión provocada por las sombras. Seguí avanzando lentamente, y fue entonces cuando el coche se apagó otra vez, igual que la vez anterior. Las luces murieron, el motor se quedó en silencio y solo quedó el eco de mi respiración. Intenté encenderlo, pero la llave no respondía. El silencio era absoluto, hasta que escuché un sonido que me heló la sangre. Pasos dentro del auto, como si alguien deslizara los pies por la alfombra trasera, despacio, arrastrando algo. No quise mirar. Cerré los ojos un instante, esperando que el ruido desapareciera, pero entonces vino otro sonido, una risa baja, femenina, casi divertida, que resonó detrás de mi oído izquierdo, tan cerca que sentí el aire en la piel. Me giré bruscamente y por una fracción de segundo vi algo en el asiento trasero. No una persona completa, sino una silueta difusa, blanca, como si el aire mismo tomara forma por la luz del tablero. Los ojos, si es que eran ojos, parecían reflejar el resplandor del túnel, vacíos, sin vida. No grité. El miedo fue tan profundo que mi voz simplemente no salió. Solo pude mirar mientras esa forma se inclinaba lentamente hacia adelante, y una voz apenas audible susurró algo que no entendí. En ese momento, el teléfono que estaba en el soporte del tablero encendió su pantalla por sí solo. La aplicación mostraba el viaje activo, pero esta vez el punto de destino no decía «después del túnel». Decía «en el túnel». El auto tembló como si algo lo golpeara por dentro. Los vidrios vibraron, las luces del tablero se encendieron de nuevo, y la radio emitió un zumbido. Luego, sin que yo hiciera nada, el motor arrancó solo. El coche comenzó a avanzar despacio, como si alguien más controlara los pedales. Intenté frenar, pero el pedal no respondía. Solo podía ver cómo el túnel se extendía frente a mí, interminable, como si no tuviera salida. La figura en el asiento trasero seguía ahí, cada vez más nítida, hasta que de pronto desapareció. El motor se detuvo, todo quedó en silencio, respiré hondo, y cuando parpadeé, la salida del túnel estaba a unos metros. No recordaba haber recorrido esa distancia. Salí acelerando, sin mirar atrás. Me detuve hasta llegar a una gasolinera sobre la avenida Morones Prieto. El cuerpo me temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Cuando revisé el historial de viajes, el último registro seguía abierto. La hora de inicio marcaba 00:03, pero no había hora de finalización. Intenté cerrar la aplicación, pero se congeló. Luego, la pantalla parpadeó y el nombre Mariela volvió a aparecer, con un mensaje debajo que no había visto antes. Gracias por llevarme. El celular se apagó solo. Desde esa noche, he intentado cambiar de horario, incluso pensé en dejar el trabajo. Pero algo extraño ocurre cada vez que borro y reinstalo la aplicación. A las 00:03 exactas, aparece una nueva solicitud con el mismo nombre, el mismo punto de recogida y el mismo destino, en el túnel. He hablado con soporte técnico, con otros conductores. Incluso fui a preguntar a la policía sobre el accidente de 2010. Me confirmaron que sí, una mujer llamada Mariela fue atropellada en el túnel Loma Larga. Volvía a casa después de un turno nocturno en un hospital cercano. Nunca se supo quién la arrolló. Dicen que a medianoche todavía se le ve deambular, buscando un aventón que nunca llega. Yo ya no paso por ahí. Cambio de ruta, evito el túnel, aunque a veces no sirva de nada. Porque incluso cuando manejo lejos, en otra parte de la ciudad, el reloj marca las 00:03, el teléfono vibra, y la pantalla muestra la misma notificación. Mariela solicita un viaje, destino, después del túnel. Y aunque nunca acepto, el sonido de esa risa siempre termina apareciendo, justo detrás de mí.